Por favor, bueno, se ha cortado, estamos hablando de la segunda sesión. Puede retomar la palabra miembro del grupo que estaba dando la definición de cabildo, por favor, y podría reiniciar con esta definición. Sí, doctor, buenas noches. Según el jurista Ernesto Pope, indica que los cabildos son una forma de extensión y manifestación del deseo y la voluntad de un pueblo. Sus decisiones y conclusiones deben ser canalizadas por los organismos llamados por ley para conseguir legalmente los objetivos que persigue este cabildo. Ya. Hoy en día existen los cabildos. Doctor, bueno, hasta donde yo he logrado investigar, se indican de que el cabildo no está reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, por así decirlo. ¿Seguro? No, doctor, está reconocido por la Constitución Política del Estado del Cabildo. Exactamente, la nueva Constitución Política del Estado reconoce el cabildo como instrumento de toma de decisiones de las organizaciones sociales. Pero ahí hay un conflicto que todavía, digamos, existe, ¿no? Dice que los cabildos tienen, pues, carácter vinculante, que si un cabildo dice algo, se debería cumplir, pero esto, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el modo para tomar esas decisiones y hasta dónde pueden tomar decisiones? Lastimosamente existen todavía ciertos conflictos. ¿Ya? Bueno, eso seguramente van a ir desarrollando más adelante. Pueden compartir, ya está habilitado nuevamente sus diapositivas y pueden retomar su exposición. Ya. Vamos a continuar con la exposición, doctor. Punto 7, el cabildo indígena. En la época del virreinato Francisco de Toledo, se construían los cabildos indígenas, que eran sobre la base de las organizaciones de los Ulaicas y más conocido como el Consejo de los Ancianos de los Ayllus. Se organizaban y se construían, obedecieron fundamentalmente que las necesidades de facilitar al tributo indígena. Y de esa manera se aseguraron los ingresos económicos a favor del tesoro colonial. Gustavo Adolfo Otero, donde los miembros estaban constituidos por los alcaldes y 4 corregidores, un alguacil y un escribano, un mayordomo del pueblo y alguacil y mayordomo del hospital. Los alcaldes mayores también que podían administrar justicia en ese entonces, podían administrar solo en materia civil y donde los indígenas, sin embargo, no podían imponer tampoco sanciones de un monto elevado y tampoco podían establecerse pena de muerte. También el cabildo indígena fue, entre otros, el mecanismo propio mediante el cual se pudo organizar movilizaciones y las multitudes de indígenas durante los levantamientos como
el levantamiento de Tupac Katari, el Tupac Amaru, y entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. El cabildo en el proceso por la independencia. El proceso de la llamada guerra por la independencia de nuestro país. En este punto, el cabildo desempeñó un rol alternativo de contestación y insurgente frente a la corona española. Los cabildos abiertos, por ejemplo, de Chuquisaca, de La Paz, que fueron protagonistas y escenarios de movimientos revolucionarios que promovieron, impulsaron y articularon la lucha por la emancipación. Cuando los llamados patriotas fueron reprimidos violentamente al campo, pero los llamados patriotas fueron reprimidos al campo, pero desde el momento estos seguían organizando y desarrollando, o sea, la guerra de las guerrillas desde sus bases, llamadas las famosas republiquetas. Siguiente, por favor. El Cabildo de la Paz. Por su enorme trascendencia histórica, la revolución del 16 de julio del año de 1809 se realizó el Cabildo Extraordinario, donde exigían de la destitución de su gobernante, Tadeo Dávila, y del obispo. Fue esta asamblea en un acto de autodeterminado designó a Gregorio García y Basilio Catacora como sus nuevos representantes legítimos. Ese cabildo ¿no? Y, y además también se aprobó el plan del gobierno del estatuto, que es el plan llamado Alipio Valencia Vega, que era un estatuto nuevo que se aprobaron en ese cabildo. Y luego tenemos el cabildo de Charcas, Chuquisaca, y del mismo, se relaciona al mismo movimiento que el 25 de mayo de 1809. También el cabildo de Cochabamba, el 14 de septiembre de 1810, también se sumó el movimiento revolucionario. Y el cabildo de Oruro, el 16 de octubre del 1810, se produjo el levantamiento del vecindario de la ciudad de Oruro, y su cabildo estaba a mano de José Mariano Ramallo. También el cabildo de Santa Cruz, en la fecha del 24 de septiembre de 1810, el vecindario de la ciudad de Santa Cruz, en adhesión a los movimientos de los cabildos de La Paz, Cochabamba, Oruro, encabezado por el coronel Antonio Suárez. Y el cabildo de Potosí, el 10 de noviembre, conformado por Juan Cristóbal Fernández y otros, también se levantó contra la corona española. Y por último tenemos el cabildo de Tarija, el 17 de noviembre de 1810, en donde la población de Tarija también se levantó en contra de las autoridades coloniales. De esa forma, estos departamentos se sumaron al levantamiento, o sea, en contra de la corona española, ¿no? Eso es todo, Lice. Voy a ceder la palabra a mi compañero. Buenas noches, doctor. Voy a exponer lo que es el cabildo y la elección para los diputados para la Asamblea Deliberante. En fecha de 9 de febrero de 1825, dictado por Antonio José de Sucre, en su parte dispositiva dice que las provincias denominadas del Alto Perú quedarán dependientes en la primera autoridad del ejercicio libertador, mientras una asamblea de diputados de los pueblos delibere sobre la suerte de ellas. 2. Esta asamblea se compondrá de un diputado por partido, que será elegido por los cabildos y todos los notables que se convocaron al efecto. 3. El 25 de marzo se reunieron en la cabeza del partido de la municipalidad los notables y todos los propietarios de una renta con una renta de 300 pesos o poseedor de un oficio que se los produzca y que quiera asistir a la elección, a cuyo efecto el gobernador del partido los citará con 8 días de anticipación. 4. Será presidida esta asamblea del partido por la persona que ella misma dijo, y mientras tanto lo estará por el gobernador.
Ella nombrará dos estructuradores y un secretario para tomar los votos que se darán públicamente. 5. Hecha la votación, resultará diputado el que reúna la pluralidad absoluta y será obligada a asistir a la Asamblea General sin excusa alguna. 6. Para ser diputado se necesita ser mayor de 25 años y poseer una renta de 800 pesos anuales o tener un empleo o ser profesor de alguna ciencia que se los produzca y ser avecinado en la provincia que va a representar por 4 años de residencia. Cualquier dificultad sobre estas calidades será resuelta por la misma asamblea del partido. Este decreto reconoce implícitamente la existencia del cabildo, le asigna fundamentalmente la importancia en la elección de los diputados para que concurran a la asamblea. Por tanto, los cabildos fueron la base para la constitución y organización de la República de Bolivia. Siguiente, por favor. Diez, el cabildo abierto actual. En nuestro país, en situaciones de conflictos sociales y políticos, los trabajadores, campesinos y demás actores sociales recurren a la convocatoria del cabildo abierto para manifestar una variedad de peticiones ante las autoridades del poder central, departamental o local. Siguiente, por favor. Once, la jurisprudencia y el cabildo. En el diccionario de jurisprudencia, el doctor Ernesto Pope, con referencia al cabildo, indica que no está reconocido por nuestro ordenamiento en vigencia y dice que si bien los cabildos son una forma de extensión y manifestación del deseo y voluntad de un pueblo, sus decisiones y conclusiones deben ser canalizados por los organismos llamados por ley para conseguir legalmente los objetivos que persigue este cabildo. Empero, por no estar reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico en vigencia, sus conclusiones no están permitidas de hacerlo cumplir por sí mismos, que en el caso de los autos, el haberse dispuesto un cabildo con la intervención del CORDECH, nombrar un intercesor y hacerlo posesionar, constituye un acto ilegal que da conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, con relación al artículo 27 de la ley del órgano judicial. Son actos nulos por no estar reconocidos por la ley, habiendo necesario restablecer el orden jurídico. Por tanto, declara procedente. Siguiente, por favor. Bien, el tema 9, la República y el municipio. Siguiente, por favor. Los antecedentes. Los cabildos, después de la fundación de la República, tuvieron todavía plena vigencia en las ciudades, como afirma Carlos Blanco en su obra sobre la Alcaldía de La Paz. Se conoce que las municipalidades de La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba, compuestas por un alcalde y varios regidores, tributaron solemnemente y recibieron a Bolívar y Sucre durante 1825. En la transición del régimen colonial español hacia la fundación de la República. Es lógico suponer que subsistieron todavía algunas formas expresivas del resabio colonial en las formas de las instituciones políticas, administrativas, como muchas que inclusamente sobrevivieron hasta la revocación del 9 de abril de 1952. Lo nuevo es que siempre conlleva a lo viejo. Toda transición involucra el concepto del proceso, por lo que es comprensible que el cabildo, como forma de gobierno local en las ciudades después de la fundación de la República, pudiese haber existido todavía, tal como se ha visto en el tema anterior, cuando nos referíamos al decreto de 9 de febrero del año 1825, que menciona a los cabildos a efectos de elegir a representantes nacionales que deberían asistir a la Asamblea Deliberante, por lo que al carecer de institucionalización legal, podemos decir que tenía una vigencia ipso facto, o de hecho. Es que el gobernador municipal no mereció la atención de nuestro primer legislador
y resaltan el hecho de que nuestras constituciones de 1826, 1831 y 1834 no dispusieron sobre el régimen municipal, según José Mario Rotepaz. Siguiente, por favor. A continuación va a exponer mi compañero lo que es la ley del 21 de junio de 1826. Continuando con la exposición, la ley del 21 de junio de 1826, el Congreso General Constituyente de Bolivia sanciona esta ley, el cual en su parte dispositiva nos mencionaba claramente 5 aspectos. El primero de ellos que llega a ser el hecho de que se suprimen los ayuntamientos en el territorio de la República. Segundo, los fondos y restantes y rentas satisfechas, las acreencias pendientes llegan a ser trasladadas al tesoro público. Tercero, la jurisdicción ordinaria que ejercían los alcaldes llegan a pasar a lo que son los jueces de primera instancia. Cuarto, el Ejecutivo, con conocimiento de las necesidades, preverá el número de competencias del juez letrado. Quinto, se restablecerán en todos los pueblos personeros cuya elección y atribución se detallarán por una ley particular. Es así que a partir de entonces, las demás atribuciones de carácter municipal fueron transferidas a las instancias que llegarían a ser en este caso los policías, los comisarios o a los gendarmes. Así también, esta disposición legal tiene una orientación centradora en el ejercicio del poder político estatal. Esta mediante una administración política única, donde no se decide el gobierno y la administración del municipio, sino que en cambio se da mediante la tutela del órgano ejecutivo a través de la dependencia que llegaría a ser el caso de los policías. Posteriormente a esto, a esta ley llega lo que es la ley del 6 de noviembre de 1832, y esta se da durante el gobierno de ese entonces que llega a ser Andrés de Santa Cruz, que se llega a publicar las rentas de las antiguas municipalidades de la República a favor de los fondos de los policías. Continuando, la Constitución Bolivariana. La Constitución Política del 6 de noviembre de 1826, o así también conocida por la Constitución Bolivariana, el régimen municipal figura en uno de los capítulos de donde se infiere la ausencia del poder local. Posteriormente sabemos que la disolución de los ayuntamientos, el cual está dispuesto por la anterior ley ya mencionada del 21 de junio de 1826, no hizo sino dejar fuera lo que es la ley de los cabildos, que aún tenía vigencia en los hechos. Los motivos de estos podrían ser o podrían obedecer a lo que es el proceso del libertador Simón Bolívar, en dotarle a la nueva república de la necesaria estabilidad, gobernabilidad política, independencia, y para así la creación de espacios de gobiernos locales que podrían constituirse en factores de desmembración del poder central. Además, también no debemos olvidar que el libertador tenía una estrategia en cual consistía en la unidad de la República, el cual recientemente era liberado del colonialismo español, y que por tanto era imperativo un poder centralizado, cuyo intento muy serio fue la realización de un congreso, el Congreso Anfictiónico, el cual fue realizado en Panamá
en fecha del 22 de junio de 1826, donde participaron 4 países, el cual es Colombia, México, Perú y Centroamérica. Posteriormente tenemos el decreto del 12 de febrero de 1838, el cual habla sobre la descentralización administrativa. Justamente el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, mediante este decreto, se dispuso la creación de los consejos en los capitales del departamento y provincia, esto con la finalidad de promover los objetos de procomunal, que llega a decir de cada cantón, provincia, departamento de la República. Según dicho instrumento legal, se llegaba a considerar que los intereses municipales de los cantones, provincias y departamentos de la República no fueron atendidos suficientemente por las autoridades locales. Es por eso que, por falta de un poder promotor de obras, de establecimientos de utilidad en común, por lo que concluye la necesidad de la creación del Consejo Departamentales y Provinciales. Posteriormente, se da lo que es la acentuada centralización administrativa emergente, a consecuencia de la disolución de los ayuntamientos dispuestos mediante lo que es la ley del 21 de junio del año de 1826. De alguna forma es modificada mediante el decreto del 12 de febrero de 1838. Posteriormente a estos congresos, llegan a ser suprimidos mediante el decreto del 15 de abril de 1839, esto durante el gobierno de Miguel de Vasco. La Constitución Política de 1839. Esta Constitución está sancionada y promulgada durante el gobierno de Miguel de Vasco. Esta se refiere por primera vez desde la fundación de la República sobre lo que es la vigencia de los consejos municipales. Por lo tanto, diríamos que se inicia el proceso de la institucionalidad municipal y en sus miembros o municipios serían elegidos mediante lo que es la votación directa. Está realizada por los pobladores y tendría que tener una duración de 2 años. Y las personas que llegasen a ser elegidas mediante esta votación tenían que contar o perseguir los siguientes principios o atribuciones. Eran 5. La primera de ellas es el cuidar de la policía, referido a la comunidad, al ornato y al recreo. El segundo, promover la agricultura, el comercio y la industrialización en general. El tercero, cuidar de las escuelas primarias, de los establecimientos de educación, de la seguridad, de la calidad, conforme a los reglamentos respectivos. El cuarto, que llega a ser el cuidar de la construcción y reparación de los caminos, puentes y de todas las obras públicas que se llegan a costear con los fondos municipales. El quinto y el último, que llega a ser el hecho de tener que cuidar de la recaudación, la administración y la inversión de los caudales de beneficios y demás del municipio y disponer por sí mismo de sus sobrantes. Doy la palabra a mi último compañero, Alex. Bueno, doctor, dando continuidad a la exposición, en sí daré un énfasis en la evolución que se fue dando los reglamentos orgánicos municipales, el voto calificado. Y bueno, como sexto punto tenemos el primer reglamento orgánico de municipalidades. El primer reglamento que se fue el
en la ley del 12 de noviembre de 1839, que esta fue durante el mandato de Miguel de Velasco, donde esta dicta el primer reglamento. Y hace mención de que los consejos municipales de Chuquisaca, Potosí, La Paz y Cochabamba constaban de 9 miembros y 3 suplentes, mientras que en Oruro y Santa Cruz constaban de 7 miembros y 2 suplentes. En el Consejo Municipal de Tarija constaban de 5 miembros y 2 suplentes, y en ese entonces el puerto de La Mar tenía 4 miembros y 2 suplentes. Entre algunas principales atribuciones del Consejo Municipal era de cuidar de las cárceles públicas, que haya limpieza y comodidad, como también era de cuidar los directorios, empleados y sirvientes de los hospitales que cumplan sus respectivos reglamentos y funciones, y de preparar las obras públicas de comodidad y omato de emprender otras nuevas. En esta conformación de estos consejos municipales no se advierte en la existencia del alcalde en ese entonces. Las funciones eran de tanto el carácter ejecutivo como de miembro deliberante. Bueno, haré continuidad del régimen orgánico en la Constitución Política del Estado de 17 de junio de 1843. En ese entonces, presidente José Vallivian elimina este régimen ya mencionado anteriormente, donde hace un retroceso en el proceso de institucionalidad de la municipalidad. En sí, perjudica en el desarrollo de este régimen municipal. En la Constitución Política del Estado de 21 de septiembre de 1851, por el régimen de Manuel Isidoro Belzú, en esta no menciona la existencia del régimen municipal. Es similar a la Constitución Política del 17 de junio. Bueno, mediante el decreto de 24 de mayo de 1858, por el régimen de José María Linares, ya se da o se dispone esta organización municipal mediante juntas municipales en las capitales de distritos, y como también se daba una administración política de la República. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok. El decreto del 29 de octubre de 1871, en ese entonces gobernado por el presidente Agustín Morales, se dispone la existencia de los consejos municipales en las capitales del departamento y provincias y las juntas municipales. En ese entonces, en el decreto del 15 de septiembre de 1876, el decreto del 19 de septiembre de 1877 se da continuidad a ese régimen municipal, haciendo énfasis, según lo investigado, que la Ley Orgánica de Municipalidades del 10 de enero de 1985 se da una estructura ya firme para que dé inicio para que dé una evolución más concreta a futuros. Ok, siguiente diapositiva, por favor. El voto calificado. A partir del año 1880, del gobierno de Narciso Campero, se inaugura una especie de institucionalización de la República, con sanción y proclamación de Constitución Política del Estado del mismo año. En el año 1884 se da por primera vez en la historia del país las elecciones presidenciales y municipales mediante el voto secreto. En efecto, es a partir desde ese entonces que se produce las elecciones de los miembros del Consejo Municipal mediante un sufragio. Sufragio, ok.
El voto calificado sin duda fue excluyente, restrictivo, segregado y racista con respecto de las denominaciones grandes, mayorías nacionales en la participación de la conformación de los órganos o poderes del Estado. Entre las clases de sufragio podría mencionar 5. El sufragio censitario, que estas pueden votar solo los hombres que cumplan con una serie de requisitos de nivel de instrucción, de renta y de clase social. El sufragio masculino calificado. Esta es en el que pueden votar todos los hombres que supieran leer y escribir. El sufragio femenino, en esta se reconoce el derecho al voto de las mujeres, primero las mujeres casadas y que sepan leer y con propiedades, después las solteras. El sufragio sin discriminación racial. En esta se garantiza el derecho al voto a todas las personas sin discriminación racial ni de su pertenencia étnica u origen nacional. Y como último, el sufragio sin calificación, en el que se establece el derecho al voto a todas las personas sin discriminar su nivel educativo, incluyendo analfabetos. Es criticada por dejar a las personas desinformadas tengan el mismo poder de las personas. Siguiente, por favor. La primera ley orgánica. Durante el gobierno de Gregorio Pacheco se dictó la primera ley orgánica de municipalidades y la composición de estas municipalidades se establecía de la siguiente manera. Los consejos municipales de Sucre, La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz estaban compuestas por 12 concejales. Los consejos municipales de Oruro, Tarija y Beni por 9 concejales. En ese entonces, el departamento del Litoral se establecía una junta municipal conformada de 9 miembros, el puerto de Cobija, y en los puertos de Cobija, Tocopilla, Mejillón y Antofagasta. Se podían funcionar en forma dependiente de unas de las otras. La elección de estos miembros de los consejos municipales y de las juntas municipales era mediante la votación directa y secreta. Lo novedoso era de la designación del personal subalterno por parte del Consejo Municipal o Junta Municipal, mediante la votación secreta de todos los miembros. Siguiente, por favor. Bueno, la división del gobierno municipal. Mediante el Decreto Supremo del 14 de agosto de 1936, en el régimen de gobierno del David Toro, por primera vez en la historia del municipio en el país, se dispuso la primera división del gobierno municipal, que era el cuerpo deliberante y el ejecutivo. El cuerpo deliberante estaba constituido por representantes de varias instituciones de carácter gremial, como ser el delegado de Cámara de Comercio o un delegado de Cámara de Industria, o como también un delegado de Federación de Obrera. En sí eran delegaciones en las que se podría tomar en cuenta en el municipio. Y en el Ejecutivo se tenía la calidad del alcalde y era elegido por un colegio electoral especial. Entre sus principales funciones estaban el de administrar los servicios públicos municipales y cumplir las decisiones del cuerpo deliberante. ¿Cómo se puede? Podría mencionar un punto en el que Bolivia tiene 9 departamentos. En esos 9 departamentos tiene 112 provincias, en las cuales 327 son los municipios y 187 de esos municipios son indígenas. Se podría decir que es un 57% del país. Doy por terminada la presentación del grupo. Muchas gracias, doctor. Gracias. A ver, me gustaría que el grupo resalte la importancia del cabildo en la época de la República y en nuestros días, y cómo ha ido evolucionando los municipios desde lo que es la época republicana hasta nuestros días, ¿no? Ahí hemos visto un poco lo que ha sido la incidencia del voto calificado
la elección de los concejales y hasta el momento del aparecimiento de los alcaldes y sus funciones. Por favor, esos aspectos me podrían resaltar. Doctor, no le escuché muy bien la pregunta. Ya, lo que les estoy pidiendo al grupo, que podamos hacer una síntesis sobre la importancia del cabildo que se dio en la época de la República y lo que hay en nuestros días, ¿no? Ese primer punto. Y segundo, la importancia, bueno, especialmente esto del voto universal y lo que es el desarrollo y evolución de los municipios desde el nacimiento de la República hasta nuestros días, cuánto ha afectado y en qué nos beneficia. Bueno, doctor, anteriormente se podría llegar a decir que el cabildo se considera como un acto es como un proceso para la elección de los diputados y y todos sus representantes. Y actualmente el cabildo está reconocido, ha dado un giro en el cual actualmente se utiliza en situaciones de conflictos sociales y políticos, en los cuales las personas recurren al cabildo para manifestar las peticiones a las autoridades, como se pudo ver hace años pasados, el cabildo de Santa Cruz, el de Cochabamba. Y bueno, esto está amparado en la Constitución, en el artículo 11, en su párrafo 2, numeral 1. El párrafo 2 dice que la democracia se ejerce de las siguientes formas que se desarrollan por la ley. Numeral 1, Había directa un y aspecto participativa. que quería resaltar y tal vez ustedes lo tomaron así. El cabildo no solo es para los pueblos indígenas originarios campesinos, sino para tomar decisiones. En ese sentido, muchas veces el gobierno toma como válidos algunos cabildos y, por ejemplo, los cabildos que realiza la oposición como que no le tira mucha importancia, ¿no? Entonces, eso un poquito quería ver si podíamos hacer el análisis de qué cabildo o por qué se toma en cuenta algunos y en otros casos no. Estamos a un minuto de la conclusión de esta segunda reunión. Por favor, al retornar, tal vez podemos hacer un comentario de un